Buenas noches, amigos y amigas del Solitario. Aquí Dani Jimbo para hablar del juego de rol Savage Worlds. Como veis, vamos a emitir a través de mi canal personal, no a través del canal del Solitario, porque hay algunos problemas técnicos que seguramente se seguirán sucediendo a lo largo de la noche, pero no os preocupéis que estamos preparados. Bueno, si el año pasado hay gente que se resiste todavía a hablar de la edad dorada del rol y prefiere pensar aún en los años 90 y tal, sí podemos decir claramente que el año pasado fue el año de los sistemas de rol, de juegos de rol genéricos. Tuvimos el Fatecor en español, No Solo Rol sacó la guía genérica de hitos, incluso el bueno de Zong de Demonios Orientes sacó el CDB. Pero aparte de todos esos, pues también pudimos disfrutar por fin con el juego Savage Worlds, un juego que en Estados Unidos pues nació ya hace bastantes años y que HT Publisher pues se decidió a lanzarlo en castellano a través de un crowdfunding. ¿Y con quién mejor que hablar de su traducción al castellano y de su versión castellana que con el traductor, con Alfonso García? Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Bueno, Alfonso, muchas gracias por aceptar mi invitación pues, para que hagamos un recorrido por el PDF de Ujú. Savage Worlds. Encantado, claro. Faltaría más. Bueno, Alfonso, cuéntanos un poco para que si hay alguien que no lo conozca, ¿qué es Savage Worlds? Bueno, la verdad es que Saswall es un genérico con unos cuantos añitos ya. De hecho, es una evolución de un reglamento de miniaturas que a su vez es la evolución del reglamento de Deadlands Classics que llegó a publicar Jock en España hace ya unos añitos. Y pues bueno, ha ido evolucionando poco a poco hasta convertirse en lo que es ahora mismo. Está muy orientado hacia la acción, la facilidad de uso y este tipo de cosas. Digamos, es lo que pretende hacer. Bueno, le decimos a nuestros espectadores que como el amigo Alfonso no tiene a su disposición una cámara web, pues me he solidarizado con él y le he hecho un favor a los espectadores no enseñando mi careto feo y así directamente compartimos el PDF para que lo veamos y para que Alfonso pues, nos hable tranquilamente de este juego que promete ser, creo, ¿no? Sencillo, frenético y Y divertido. divertido. Sí, es. Por qué esas directrices? Bueno, realmente es la traducción más cercana que hemos podido hacer al lema en inglés. En inglés es las tres Fs. Fan, Furious. Me falta una. Estoy yo bien. Fantastic. No, no, no. Fan, Furious. Mm, Frenetic. No, ese es el Furious. Bueno, básicamente son, digamos, las tres directivas de juego. Que ya te digo, la traducción nuestra es esa porque fuimos incapaces de encontrar ahí tres Fs ahí a juego y tal que nos pudieran seguirlo. Entonces, digamos, todas las normas que tiene el juego tienen que pasar por el tamiz de esas tres cosas. Tiene que ser algo muy fácil de desarrollar, muy sencillo. Tiene que ser algo que se resuelva rápido, a toda velocidad, y sobre todo tiene que ser divertido. De hecho, por eso son las tres. Si alguna regla, por lo que sea, no casa dentro de esas tres cosas, Sabas la desecha. Del tirón, ¿no? Sí, directamente. Si no cumple cualquier norma no cumple esas tres normas, los diseñadores del juego automáticamente prefieren no recurrir a ellas. Es mejor buscar alguna otra forma de hacerlo. Bueno, ¿y quién es Shane L. Hensley? Bueno, yo diría que es una de esas pequeñas leyendas del rol que llevan años y años por ahí haciendo cosas y haciendo millones de cosas, no solo en el rol, sino en los videojuegos, novelas, y que realmente no conoce tanta gente. Por ejemplo, Shane es uno de los autores que trabajó en el Langmar original de AD&D, para que veas que tiene unos cuantos años ya de carrera y ha estado haciendo bastantes cosas. En De hecho, España no Alfonso, se le conoce mucho, pero me pero decía Alfonso, este juego tiene ya 10 años, ¿no? Desde que nació aproximadamente. sí, 2003. yo creo que es del 2003 la primera edición. ¿Y qué pasa? ¿Se cansó este hombre de los alcances y de los puntos de ataque de iniciativa y toda esa historia y se decidió a cambiar completamente el estilo de juego de rol o qué? No, lo que pasa, bueno, ahí ya realmente sobre él tampoco puedo decir mucho, porque bueno, he tratado con él, pero tampoco he jugado. Pero digamos que de lo que describe las reglas y su forma de hacer juegos,
digamos, le gusta combinar muchas cosas, pero le gusta no tener que preocuparse a cómo se hace. Por eso tiene que ser todo muy intuitivo. Y pues la mecánica de AD&D, por ejemplo, cuando te acostumbras, bien, pero cuesta un poquitín. Eso, Es, aquí vemos nos empezamos con los créditos. hmm. Y bueno, como digo, fue editado por HT Pruisers y bueno, ideado por la maqueta finalmente copiada del amigo Jorge Tiberio, nuestro amigo Tiberio. Y bueno, y esto fue un proyecto que salió en crowdfunding, financiación, y bueno, la verdad que fue un éxito de principio, ¿no? No hubo que ir mendigando por las redes sociales para que la gente se apuntara, sino que más o menos se La consiguió verdad es rápido, ¿no? que sí, salió muy rápido. Había bastantes ganas de que saliera. Date cuenta que realmente yo, por ejemplo, acabé la traducción en el 2013, en septiembre. Y el mecenazgo fue el año pasado, en verano. Todo ese año hay de vueltas que he ido dando la cosa, pues el juego no es que, digamos, empezásemos ya. O sea, ya llevaba un tiempo rondando de viene, no viene, viene, no viene. Y cuando pues finalmente entró el mecenazgo, pues ya entró muy fuerte. Porque hay bastante gente que ya lo había jugado en inglés. Y como ya te digo, yo creo que había muchas ganas de que saliera. Eso mismo, Alfonso, como tú antes me has dicho antes de que empezáramos con esta conversación, que tú mismo, bueno, que ya conocías Savage obviamente porque ya habías tocado mucho en inglés y como dice que había ya gente, ¿no? Bueno, yo de hecho también, como mi amigo Gonzalo Durán y muchos otros, que yo he ido a algunas jornadas en donde ya se jugaba Savage sin que estuviese traducido, por supuesto. Sí, perfecto, claro. Normal, normal. Ya te digo. Eh, Sabas lo que tienes que genera, no sé por qué, no sé muy bien por qué, pero genera una comunidad, pues yo creo que a escala mundial. Es casi una gran familia. Y pues se ha extendido mucho y muy bien. De hecho, a mi colega Fada Joe me ha pasado una página donde había una cantidad de hojas aventuras especiales para Savage, o muy Mm. recomendadas, que estamos hablando de mucho material extra, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que es material fan, hay montones y montones de cosas. Hay por ahí un par de recopilaciones, lo que es Savage Heroes, por ejemplo, pues yo creo que tienes ahí, es difícil que digas una ambientación y no haya alguien en algún punto del globo que haya dicho, ah, pues mira, esto se podría hacer así, 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 combinando esto y esto. Y así, o aventuras, aventuras gratuitas de gente, hay porrones, literal. Literalmente, ¿no? Sí. Bueno, Alfonso, me da disculpa que hablemos también de las cosas un poquito malas, por ahora Sí. mismo que estamos mirando el índice del PDF, pero quizá cuando salió la edición en física hubo un fallito, ¿no? Y el Sí, índice fue uno de los más comentados, ¿no? la verdad es que precisamente el índice es lo peor que nos salió. Es de los pequeños fallos que hubo, es el más serio con diferencia. Porque fue un fallo muy tonto que cometimos a última hora y de esos que ya no puedes ni arreglar. Nos ha Porque te intentado, muerde el fallo. pero HT ha intentado, bueno, pues enviar a los mecenas, sobre todo, ¿no? Pues PDFs y no sé si Sí, habéis buscado alguna forma, ¿no? De en la medida de lo posible subsanar ese fallo. sí, cuando vimos el fallo, pues aparte de obviamente arreglar el PDF, que eso es lo mínimo absoluto que se podía hacer, nosotros lo que hicimos fue crear una fe de ratas. Esa fe de ratas acompaña a todos los manuales en físico y a todos los mecenas. Pues también se la mandamos posteriormente un pequeño librito, son 8 hojas, si no recuerdo mal, en el que está pues copiado el índice correctamente, porque hay un desplazamiento de 2. Digamos, lo normal es que las portadas, la portada y la contraportada nunca sea número. Y así era como debería estar originariamente. Y por un fallo de última hora, pues se nos coló lo que sería el número A y el número B, la cubierta frontal y la cubierta frontal interior, pasaron a ser 1 y 2, moviendo todo. Bueno.
La verdad que es un fallo tonto en el sentido de que no el que tenga el manual pues no le supone no le trastoca los planes porque básicamente es ponerle o quitarle dos números. Pero sí es cierto que Sí, quizá para los que somos un poco tiquismiquis con el tema de los juegos, pues que es verdad que quizá puede chocar un poco al principio, ¿no crees? Aunque no sé si os ha molestado que haya habido un sector tan crítico. a ver, yo por ejemplo, si te soy sincero, meter la pata en el índice me sentó muy, muy mal. Luego lo piensas y dices, es un fallo de novato, completo y absoluto. También es cierto que lo que tú dices, que es sumar dos. Si hubiese sido, yo qué sé, que cada 15 hojas hubiese que sumar uno en plan aleatorio, ya sería, ¡pum! No, inasumible. Nosotros cuando nos dimos cuenta, pues lo que intentamos fue arreglarlo de la mejor forma posible. Y la única forma posible es, ya digo, la fe de ratas. Yo creo que, además también lo dijimos del mismo principio, también podíamos haber esperado a ver qué pasaba. No fuimos nosotros mismos los que avisamos a los mecenas en su momento qué es lo que había pasado y la solución que pensábamos dar. Lo cierto es que lo de la fe de ratas es algo que no hace nadie. Tú ahora mismo, si ves que Planeta, por ejemplo, meta la pata con algo, te arreglan el PDF y a correr. Osprey lo mismo. Nosotros, pues, hicimos lo que hemos considerado mejor en este caso. Bueno, no es este el punto en que había que tratarlo y ya ha estado No. tratado. Si te parece, pues ya vamos a hablar ya directamente del juego. Estamos ya en la introducción de Savage World. En nombre de la comunidad rolera, te doy las gracias a Savage por no poner que es un juego de rol, que ya lo sabemos todos. Es lo típico que viene en todas las introducciones. Bueno, ¿qué novedades incorpora el juego? Es decir, como dices, esto es como una especie de versión deluxe, versión final de muchas reglas y un juego que ha ido, un juego muy vivo, como dices, que ha ido, no sé si mejorando o progresando durante estos 10 años, ¿no? Sí, sí, ha Cuéntanos, ¿qué cambiado han sido bastante. las principales novedades? ¿En qué ha mejorado respecto a su edición inicial? Sobre todo lo que ha hecho ha sido unificar mecánicas. Antes había algunas mecánicas que se separaban un poquitín de lo estándar, de la estandarización general, que ha ido puliendo. Luego, pues, en las últimas, a medida que ha ido pasando el juego, pues, ha ido añadiendo cositas que podríamos decir, pues, más indies. Por ejemplo, la mecánica de persecuciones es una mecánica abstracta, mientras que en las ediciones anteriores, pues, estaba todo mucho más reglado, con distancias fijas, por ejemplo. O sea, es una de las incorporaciones nuevas. Sobre la introducción, pues lo cierto es que recortamos un poquitín también el tamaño, porque obviamente, pues al ser la primera edición en castellano, había muchas cosas que no tenía sentido. Bueno, aquí vemos, ya empezando a entrar en materia. Usa una principales peculiaridades de Savage World es que usa dados de 4, de 6, de 8, dependiendo del rasgo. Cuanto más sea, o cuanto mejor sea nuestra habilidad, pues mayor será el dado. Hablamos un poco sobre ese sistema de dados, en qué beneficia al juego en sí. Para empezar, yo creo que lo hace muy visual. Es muy fácil saber si eres bueno o no bueno. Tú ves a alguien con un dado de 4, tú coges un dado de 10 y la sensación que tienes de que le vas a pegar una paliza es brutal. Luego puede ser que sí, puede ser que no, pero inconscientemente lo notas. Aparte de eso, pues al ser curvas, te permite la diferencia matemática entre un dado de 4 y un dado de 6, la media es 1. Pues te permite jugar con la dificultad bastante fácil. Y bueno, y aparte, bueno, ya lo veremos adelante un poco más a fondo, pero el famoso dado salvaje, ¿no? Que es lo que Sí, casi claro. da nombre al juego. Sí, sí, casi, casi, casi. Es lo que hace precisamente lo que diferencia a los héroes y los grandes villanos del machaquilla estándar, por así decirlo. Llamados aquí comodines, ¿no? Sí, los protagonistas, los héroes y los villanos principales, sí, reciben el nombre de comodín. Oye, que una de las principales, otra de las grandes características de Savage es el mazo de acción, el usar una baraja de cartas para la iniciativa, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí. Cuéntanos, que eso también es verdad que a los roleros antiguos y carcas como yo, quizás de principio puede chocar un poco, ¿no?
Tiene su historia porque es algo que inicialmente ya se usaba en el Deadlands original y eso ya estamos hablando de 1990, o sea, es incluso anterior a esto mismo. Pero sí, es una de las cosas que más chocan al principio. Esa, por ejemplo, es la portada del Red Sans, una de las ambientaciones victoriana, steampunk, está bastante chula. Decía que el mazo de las cartas, a la hora de generar la iniciativa, nos permiten jugar con muchas cosas que a primera vista pues no notarías y es lo que le da mucha salsilla. Corrígeme, Alfonso, si me equivoco. Yo, la verdad que Savage, pues soy un neófito totalmente. Estoy empezando a leerme el libro. Yo me apunté a crowdfunding y tal, pero no empecé a leerlo hasta ahora. Viendo esta imagen que comentas, yo creo que Savage lo que intenta mostrar a la gente es que puedes imaginarte lo que quieras, mezclar lo que quieras, cuanto más bizarro mejor. Si quieres Sí, meter vaqueros en el futuro, si quieres meter orcos con vaqueros, parece que en esta imagen parece que lo refleja un poco todo, ¿no? sí, es un buen ejemplo precisamente. No es una ambientación original de Savage porque es una conversión del Space 1892, pero digamos, sí entra dentro de lo que es la filosofía Savage. Cuanto más exótico y bizarro, mejor. Eso está bien. Bueno, aquí entramos en el capítulo de personajes. De inicio, pues, Savage pues, te propone, lo orienta las reglas pues, a humanos, pero ya adelante vamos a ver un capítulo en el que también te ofrece un amplio capítulo en donde podrás crear tu propia raza. Así un resumen ahí para tampoco aburrir mucho, para dar una idea, Alfonso, háblanos un poco de la creación de personaje. Vale, en Que, por principio cierto, perdona que solamente un inciso, la idea es, como bien dice su lema, es, aunque al principio, por supuesto, todo es numérico y hay que repartir, pero las fichas son bastante sencillas, ¿no? sí, sí, porque como las propias habilidades y características son los dados, no necesitas tampoco estar a hacer muchas combinaciones. En este caso, pues sería escoger, si quisieras hacer un personaje, empezarías por escoger la raza. Humano, por ejemplo, que es lo estándar y la media que mide todo lo demás, por así decirlo. Luego tienes 5 características, 5 atributos, que son los que se pueden ver ahí: agilidad, astucia, espíritu, fuerza, vigor. Básicamente, pues los de cualquier juego. No hay nada así especialmente exótico. Y luego habilidades. Tú repartes una pequeña reserva de 5 puntos entre las características y una reserva de 15 entre las habilidades, entre la lista de habilidades que hay. Y esa misma reserva, pues vas comprando dados. Un punto, dado de 4, 2 puntos, dado de 6. Y calculas. Luego calculas una serie de valores derivados que son muy rápidos. Carisma, que suele ser 0, salvo que tengas alguna ventaja que te lo altere. El paso es lo que se movería tu miniatura si quieres usar miniaturas. Eso es un pequeño paréntesis, Alfonso, que eso me llama mucho la atención, que es un juego indie, o parecido a indie, digamos, pero es un juego que está orientado también a usar casillas, ¿no? A usar Eh, miniaturas. Recomendado al menos. es parte de la evolución del juego. Ya te he comentado antes que, digamos, procede de un juego de escaramuzas en parte. Y pues más que casillas, está muy orientado a jugar con tus minis, coger una mesa y como si fuera un juego de escaramuzas normal. La ventaja que tiene es que como todo está medido en pasos, o sea, unidades de movimiento, pues si prefieres usar casillas, usas casillas. Si prefieres usar hexágonos, usas hexágonos. Y si prefieres no usar minis, perfectamente pues jugar sin ellas. Bueno, estamos con la parada, que obviamente para el combate. Es la dificultad que te ataquen cuerpo a cuerpo y la dureza, que es, digamos, la capacidad de encajar daño. Es un juego muy orientado al combate. Es un juego muy pulp, como me gusta decir ahora. Sí, sí, no es necesario jugar combates, pero sí es uno de los puntos fuertes del juego. Resolverlos muy rápido. Bueno, la ventaja de ventajas que es para ganar más puntos para repartir, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, básicamente sí. Trae ventajas y desventajas, pues rasgos que te permiten ganar algún puntín más y el equipo. De ahí pasamos directamente. Unas cosas de las que que me pidió hace 2 años, quien me encargó la traducción original, es que en el manual en inglés todas las medidas están obviamente con el sistema imperial. Él lo querían en medida en el sistema métrico.
que es lo que nosotros entendemos. Y bueno, pues es una cosa que añadimos al manual. Ahora mismo, pues si das un poquitín para atrás, verás ahí mismo en el paso. Aquí. En el paso creo que estaba explicado. Ahí mismo, pues. No, entonces Sí, está sí, en la lo he introducción. leído. Está por aquí una nota de pie de página donde Sí, explicas que más o las menos. medidas. Sí, te permite Estaba usar. por aquí, no lo caigo. Lo hemos organizado de tal modo que te permite, pues si vas a seguir usando un manual en inglés, seguir usando el sistema imperial y si, pues, un manual en castellano, si lo prefieres, pues usar tus metros, tus kilos, todo. Así puedes usar cualquiera de las dos cosas. Aquí una serie Y de arquetipos para los que quieran empezar casi rápido, ¿no? sí, los arquetipos, pues básicamente es un Para hacerte una personaje, idea también, ¿no? sí, prehecho. Se Fijaos, le, fijaos los que estoy viendo el PDF por primera vez o el juego, que las fichas son 4 mínimas. cosas. Sí, puedes reducir lo que es la hoja de personaje prácticamente a esto mismo. ¿Estos son arquetipos para jugadores o para Master usarlos como PNJs? Realmente estos son arquetipos de jugador. Por ejemplo, tú quieres hacerte un artista marcial, coges eso y como ves, pues tienes ahí 6 puntos de habilidad sin gastar. Pues rellenas eso, escoges las desventajas y tienes un personaje recién hecho. Sin más. Porque, Alfonso, para que la gente se haga una idea, si aunque ahora vamos a entrar en el tema, ¿en qué consiste la mecánica para hacer tiradas, digamos? Vale, la mecánica es tú seleccionas el dado de habilidad o de característica y lo tiras y necesitas sacar un 4. Cuando eres un jugador, añades un segundo dado de 6 a la tirada y escoges el mejor valor de los dos. Pero la dificultad sigue siendo 4. Es decir, si tirases, pues, por ejemplo, este artista marcial tiene que hacer una tirada de agilidad, pues tiraría un dado de 8 más un dado de 6, que es el dado salvaje que hablábamos antes. Coges el mejor resultado de los dos y tienes que sacar un 4. La gente puede decir que es muy fácil de acertar. Hay modificadores, como todo, pero digamos la dificultad base es esa. Si quisiera, pues por ejemplo, atacar cuerpo a cuerpo a otro igual que él, pues veis que el valor de parada es 7. Pues atacándole cuerpo a cuerpo ya sería 7 en vez de 4. El asunto de las tiradas, lo explicaremos luego más, es que cuando sacas el valor máximo en un dado, ese dado explota y lo repites. Y sumas la nueva tirada. Si tiras un dado 8, te sale el 8, lo repites. Sale un 4, pues 4 más 8 ha sacado 12. Bueno, aquí estamos, como digo, el capítulo dedicado. Ahora vamos a hablar más, no os preocupéis, que si alguno tiene más dudas sobre el sistema, ahora vamos a entrar en ello un poco más a fondo. Vamos a seguir viendo el PDF. Bueno, aquí, como he dicho antes, un resumen, ¿no, Alfonso? Para hablar de diferentes ejemplos de raza, pero mostrando los elementos pues para poder crearlas, ¿no? Sí, estos, digamos, serían arquetipos genéricos de razas que puedes encontrar en cualquier ambientación. Por ejemplo, tienes enanos, pues el típico enano de fantasía. Hemos visto antes los robots, que podrían servir pues para una ambientación más pool o ciencia ficción. Los avianos pueden ser desde el típico hombre halcón de Flash Gordon a cualquier humanoide capaz de volar. Digamos, al ser un manual genérico, pues le ha añadido ahí un parte de toquecines de ambientación, pero también muy genérica, porque la idea es eso, es crear arquetipos de razas que luego tú puedas modificar. De hecho, aquí tenemos, ¿no? Un capítulo en el que te explican expresamente cómo se crean. Exacto. Todas las anteriores están hechas con estas mismas reglas de creación, pero digamos las tienes ya prehechas a modo de paquete. Ajá. Y aquí pues podrías hacer pues básicamente cualquier raza que se te ocurra, pues a base de jugar con las características positivas y negativas, pues más o menos pues puedes generar un paquete como los anteriores. ¿Cuál es la razón? El valor de un humano es más 2, que es el que se usa de base, que es lo que te decía antes. ¿Cuál es la raza más rara que has visto hacerse a alguien? Yo creo que pues los cangrejos antropomórficos de 50 brazas son bastante raros. Pero hay alguno más por ahí, sí. Esta web puede dar la sensación esa, ¿no? De que te invita al juego a que de fases, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, sí. De hecho, se llama Savage por algo, ¿eh? Un mundo Exactamente. salvaje, es decir.
Aquí, bueno, aquí ya supongo que es un apartado dedicado a las habilidades, ¿no? Sí, esto es Las tiradas la de típica. habilidades y atributos son diferentes, o sea, que me refiero que no son dependiendo de la fortaleza que tenga la tirada de cabalgar, va a tener más o menos bonos, sí. No, son totalmente diferentes. Digamos, las habilidades es básicamente lo que tiras. Tiras muy pocas veces los atributos, pero los atributos, pues, sí te basan una especie de coste de las habilidades. Pero puedes potencialmente tener muy baja la fuerza y muy alta la capacidad de pelear o viceversa. Y aquí pelea, que obviamente es un juego pulp, un juego de combate y mucha gente lo usará. No hay armas cuerpo a cuerpo, no hay armas de distancia, no, es pelea para todo, ¿no? Sí y no. En principio, por defecto, tú usas pelea para todo. Si has visto antes, al principio del capítulo de habilidades, hay una sección que se llama especialización y otra se llama conocimientos generales, creo que se llama. Entonces, pues bueno, ahí pues te especifica eso que, aunque en principio la habilidad es completa, pues familiaridad, que no me salía el nombre. Pues no es muy lógico que tu bárbaro pues sepa usar los cañones de un barco, como esos que tienes ahí medio asomando en el dibujo, que es bastante chulo. Entonces, pues hay una serie de modificadores que dependiendo de la campaña puede ser más o menos fácil que el bárbaro use el cañón. Pero sí, en principio es, digamos, una única habilidad para todo, desde espadas, o en este caso, pues estaríamos hablando de disparar con los cañones, no de cuerpo a cuerpo, de pelea, pero que es lo mismo. Que bien ha quedado esto, que no se ha dado cuenta nadie, que me he caído, pero Alfonso ya estaba avisado y le he dicho, tú, aunque yo me Sí, caiga, yo sigo, tú sigo. sigue hablando. Ha quedado perfecto. Vale, ha quedado explicado, ¿no? Bien, Sí, yo estupendo. creo que sí. Estupendo, ¿no? Que me quedé ahí un poco colgadillo. Veo que hay algunas tablillas en algunas habilidades. Sí, por ejemplo, pues a la hora de... Ahí si te fijas, por ejemplo, la habilidad de persuadir, pues yo creo que tiene un aire al D20 bastante importante. Tiene las categorías de reacción y la habilidad lo que te hace es cambiarlas. Entonces, las categorías de reacción, pues te indica pues lo que un PNJ haría por ti en ciertas circunstancias. Dependiendo de lo que saquen, ¿no? Bueno, realmente el PNJ, digamos, tiene un nivel de reacción base en la aventura. Te van a decir, este señor le tienes indiferente, este señor te odia y le tienes hostil. Tú Ujú. lo que haces es esas categorías con la habilidad alterarlas. Y luego Vale. es, pues si, a ver, un señor sobornarle, pues estando en amistoso te cobrarán menos que estando en indiferente. O directamente te dirá que no es, que te odia y no quiere aceptar tu dinero. ¿Es un juego que se presta a la improvisación o es muy mecánico en cuanto a sus tiradas? La mecánica es simple, pero el máster está todo el rato ahí, digamos, tiene mucha capacidad de narrar lo que pasa dependiendo de las tiradas, por la propia mecánica de aumentos o los jugadores. Muchas veces, pues es mucho más fácil si el jugador ha sacado una tirada muy buena, pues dejarlo en sus manos y que sea el mismo el que te narre los resultados. Entonces me imagino que será bueno para el máster o para el director del juego o como se llama aquí. ¿Cómo se llama aquí? ¿Tiene algún nombre? Director de juego hemos usado, no nos Vale. hemos complicado mucho la Vale, cabeza. mejor. Para el director de juego, ¿es muy necesario tener a mano una tabla? No, las tablas realmente no las usas. Por ejemplo, las tres habilidades que tienen modificadores así un poquito importantes, que son rastrear, trepar y sigilo, pues bueno, son bastante lógicos. Por ejemplo, ves ahí, pues Intuitivos, ¿no? oscuridad, Digamos, ¿no? penumbra y coberturas. Ujú. Como básicamente el mismo modificador de cobertura le vas a usar en otros sitios para otras cosas, se te va quedando. Y como todo va entre -4 y +4, tienes ahí un arco que no... Realmente no necesitas estar consultando la tabla. Va a ser fácil, va a ser un +2. Si quieres lo compruebas, pero tampoco Claro, necesitas claro. tener ahí el +2 ahí delante y confirmarlo si no quieres. Bueno, aquí estamos ya en el tema de las desventajas. Que esto me recuerda muy de lejos al tema de muy de lejos, insisto, al tema de vampiro, ¿no? Y que por muchas ventajas que tengas, pues ganas ventaja, pero aquí
afecta, entre comillas, a poder subirte habilidades, ¿no? Si Hay tienes más de hay alguna que sí, pero son poquitas. La mayoría de desventajas son de carácter interpretativo. pero me refiero, dependiendo de las ventajas que cojas, te dan una serie de puntuación, entre comillas, ¿no? Para poder canjearla por puntos para crear el personaje. Sí, cuando creas el personaje, digamos, las desventajas te dan una serie de puntos adicionales que pues gastaron ventajas o en más habilidades. En ese sentido, sí, es muy clásico. Pero también ayuda al trasfondo del personaje, dicen, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, pues a ver, ahora mismo pues hay, pues si ves pues deseo mortal, realmente es una desventaja totalmente interpretativa, despistado, esa tiene una pequeña mecánica. Digamos, la mayoría de desventajas lo que te dicen es, pues, si tu desventaja es ser leal, está ahí para recordarte que es que eres un buen tipo y que no dejas tirados a tus amigos. Y tal, ya como todo, ¿no? Habrá jugadores que lo lleven más a la mecánica y otros que lo lleven Exacto, más a la exacto. interpretación. ¿Se recomienda tener un número, o es obligatorio tener un número de ventajas o desventajas? El juego asume que vas a tener, como buenos munching, asume que vas a gastar todos los puntos posibles. Luego directamente dices, pues puedes hasta darlos y olvidarte si quieres. Y todo el mundo, obviamente, se coge desventaja para cogerse puntos, ¿no? Es así, ¿no? Ya te digo, el juego lo asume. Si viste los arquetipos de antes, pues automáticamente ya te dicen una desventaja mayor, dos menores. Es lo máximo que vas a sacar por puntos. ¿Quieres ponerte más? Póntelos. ¿La maqueta se mantiene igual que la original? No, la maqueta la cambiamos. Incluyendo Eh, las al- ilustraciones. las ilustraciones sí son del original. Ese, por ejemplo, es de una aventura pequeñita, del mismo tamaño que estamos sacando nosotros las historias salvajes, que se llama A través del rayo catódico. Obviamente, pues tiene que ver mucho la televisión, como puedes suponer con ese nombre. Y en ese caso, la escena es una persecución en coches, en plan los autos locos. Cada jugador tiene un coche distinto y va corriendo por ahí por la ciudad como un loco intentando llegar antes que los demás. Bueno, y antes que se me olvide, mientras vemos aquí el listado de ventajas y desventajas, se me va a olvidar seguro, pero te pregunto ahora. El que quiera, alguien que quiera iniciarse en el mundo de Savage, que tenga el manual y que quiera seguir viendo material, ¿tenéis alguna comunidad, alguna página web donde la gente pueda acceder? La propia HT Publisher. La comunidad de Google que tenemos, que se llama precisamente así, Savage Walls, la verdad es que hay bastante gente apuntada y lo bueno es que mucha gente colabora y se mueve mucho. Es un buen sitio para empezar. Si alguien en castellano es el mejor sitio. De eso no tengo ninguna duda. Y de ahí ya puede ir, pues si controlas inglés, están los enlaces a varias páginas en inglés, el foro también original. Es un sitio excelente para empezar. Estupendo. En Google Plus. Sí, Savage World, ya sabéis, chicos, los que estoy escuchando ya podéis meterlo allí, Google Plus. La comunidad rolera renacida que resucitó Google Plus de sus cenizas. Ahí estuvimos los frikis pues, para resucitar a una red social que estaba casi muerta y ahora parece que hay otro sitio. Por aquí seguimos viendo las ventajas. sí, Bueno, ventajas hay hay un ventajas de porrón. combate, ventajas de trasfondo, ¿no? Hay varias, Sí, ¿no? están divididas en distintas categorías para facilitar un poquitín, pues, encontrarlas y organizarlas. Cada categoría tiene una pequeña regla y que las une. Por ejemplo, pues normalmente las ventajas de trasfondo pues son cosas que aprendes durante la creación del personaje o durante el juego, pero ya hacen falta que pasen cosas durante la propia partida. Por ejemplo, pues para estar forrado, obviamente, no vas a salir de la noche a la mañana y hoy estoy forrado porque he ganado 4 puntos de experiencia. No, tendrá que haber pasado algo que te deje haberte forrado. Las ventajas profesionales, pues es lo que en otros juegos serían los arquetipos de profesión. ¿Quieres hacerte un detective? Pues vas a ir a por la ventaja de inventor. Si ves, suelen tener todas requisitos bastante importantes y te orienta al arquetipo. Y te da después ¿Quieres? una ventaja, supongo, ¿no? Sí. Quiere y te da algo relacionado con lo que sería la profesión. Por ejemplo, ladrones, pues te da +2 a forzar cerraduras, sigilo en ciudades y tal. La ventaja del leñador es lo que en todos los juegos es el ranger de fantasía de toda vida. Pues aquí de inicio, como dices, no hay una clase predeterminada, ¿no? Cada uno se hace su No, personaje
orientado a las habilidades que supongo que querrán mejorarse, ¿no? Sí, en principio no especializar. hay profesiones cerradas en ese sentido, digamos, al construirle por puntos, pues te haces el personaje a gusto. Bueno, ¿y qué puede aportar Savage que no aporten otros sistemas genéricos? ¿A la hora de jugar o a la hora de dirigir? Ambos. Venga, empezamos Ambos. por jugar. Vale. Pues si empezamos por jugar, yo creo que en este sentido es como cualquier otro juego. Es las ganas que le pongas y que te guste. Favorece pues partidas rápidas, partidas muy ágiles, en el que los personajes pues tiendan a ser un poquitín mejor de la media. Si te gusta sentirte superheroico o super pulp, Savage es un buen juego. A la hora de dirigir es que es muy fácil preparar algo. Y a la hora de dirigir, bueno, me imagino que es fácil, ¿no? Crear un mundo, crear una ambientación o adaptar el sistema a una idea que tengas. Por ejemplo, me he visto dentro del laberinto de David Bowie hace poco porque lo pusieron por la tele y me gustaría hacer una aventura en ese mundo. Pues Perfectamente, perfectamente. perfectamente. La verdad es que cuesta muy, muy poquito. Sobre todo, porque, por ejemplo, no tienes así unas limitaciones a la hora de construir los adversarios, preparar las aventuras. Al no haber un class rating, por decirlo así, que te limite la dificultad de los encuentros, pues digamos es, tú a los PNJs les añades lo que consideras que necesitas tener y te olvidas del resto. Todo lo que no vayas a usar, ni te preocupas. Y ofrecéis una serie de recomendaciones a la hora de crear PNJ, número de habilidades y Sí, tal, ¿o? no, número de habilidades no, es lo que te digo. Si tú sabes que el personaje se va a dedicar, yo qué sé, a dar de palos al jugador, le pones la habilidad de dar de palos y la habilidad de encajar, por así decirlo. Y el resto, ni te molestas. Ajá. No, Y bueno, ahora, aquí vale, tenemos no ya. pensé que se había caído de yo. Me caeré yo en un rato, pero no te preocupes. Por ahora lo estamos llevando medio bien. Estamos aquí en el episodio de avance, ¿no? Lo que es la Sí. experiencia, ¿no? Para mejorar el personaje. Hay juegos como. Otros juegos como Hitos, ¿no? Que se me viene a la cabeza que el tema de la experiencia, pues, es secundario. En el Savage es importante la experiencia, la puntuación, el progreso del personaje. A ver, tiene progreso, pero no es tan vital. La diferencia entre un personaje entre 40 puntos de experiencia y uno de ninguna es relativamente poca. El personaje crece. También es cierto que puede variar por la ambientación. Como una ambientación de superhéroes puede cambiar mucho lo que acabo de decir. Pero en líneas generales, las diferencias entre personajes por experiencia no son demasiadas. Pero sí se nota un crecimiento. ¿Se dividen los personajes según grados o no? O sea, Sí, hay 5 grados generales, que son los 5 rangos estos que tenías antes ahí, que te limitan un poquitín pues la adquisición de ventajas, sobre todo, o de poderes, que ya veremos más adelante. Pero en líneas generales es lo único que te marcan. La mayoría de aventuras, por ejemplo, no verás muchas aventuras que te digan, estas para personajes novatos, o estas para personajes veteranos. No, vaya, de esas no hay. qué mala suerte, Alfonso. Te voy a llevar a la contraria, porque hoy precisamente estaba leyendo la aventura de la Tumba de los Horrores que tenéis en la página de HT Publishers y dice: aventuras recomendadas para personajes experimentados. Sí, porque esa precisamente los Esa personajes. puntuación es la que podrás, supongo, usar para inflar el personaje, ¿no? Sí, es porque pues hay, por ejemplo, en la ambientación de héroes y magos, no, de guerreros y magos, creo que se llama, no, magos y mercenarios, pues intenta imitar mucho D&D. Es una muy clásica en ese sentido. Y sí hay, por ejemplo, pues te recomiendan que la creación de personajes la hagas directamente a 20 puntos de experiencia. Ujú. Y los arquetipos, y los que vienen hechos, vienen así. Aquí supongo que hay un pequeño resumen, ¿no? De todo lo que es el proceso de creación de personaje, Sí, para sí. que lo tengáis fácil. Este poderoso señor enano. Y hace un resumen de, bueno, de una guía para que no se os olvide nada. Fijaos que bien, bien todo.
todas las ventajas. Obviamente, el juego permitirá que cada uno cree sus propias ventajas y desventajas, pero la lista es bastante amplia. Que, Sí, por la cierto, lista es bastante amplia. Luego no te creas que las ambientaciones añaden muchas, porque al juego tampoco le conviene que haya una explosión de proezas así exagerada. dentro de lo salvaje que es, intenta mantener una contención entonces, un límite. Ok. Sí, sí, porque además muchas cosas las puedes hacer pues cambiando el ornamento a una ventaja que ya exista, a una desventaja que ya exista. Entonces, crear muchas distintas acaba provocando un cierto hinchazón del sistema que contradeciría el que sea sencillo y rápido y por lo tanto intenta evitarlo. Queremos una imagen muy salvaje. Sí, esas de Deadlands. Eso es un científico loco ahí de Sí, Deadlands vamos a haciendo ver. sus cosillas. Bueno, aquí hay una lista de equipos. Como he visto, una de las partes de la creación de personajes es la creación o reparto de equipos. Creo que aquí la moneda que se usa genérica es un crédito, ¿no? Sí, al final optamos por hacer, como es realmente la mecánica te genera una reserva y luego tú compras con esa reserva, pues bueno, por defecto el original en inglés a esa reserva la llama dólares. Nosotros optamos por hacerlo un poquitín más genérico. Y bueno, aquí, para los que no hayan visto la edición en físico, es un A5. ¿Mm? Yo creo que es un tipo de manual que se está poniendo bastante de moda o que hay gente que apuesta por él. A mí personalmente me gusta porque es mucho más manejable que irte con un tocho que parece que necesitas una atril para casi ponerte a dirigir. Pero aquí A5, tapa blanda, no sé qué aceptación ha tenido Alfonso, así más o menos. A mí personalmente me gusta. La verdad es que la mayoría de comentarios que nos han hecho han sido positivos en ese sentido. De hecho, yo mismo el sábado pasado, de ir cargando por ahí, también acostumbro a llevar una mochila grande con media docena de libros, a meterlo en una riñonera de estas grandes, es una gozada. ¿El equipo es general dentro del armas o Sí, es lo que estamos viendo aquí? digamos, las armas suelen tener lo que es los valores de juego, Ujú. Aquí, por ejemplo, lanzallamas. un lanzallamas. Prácticamente ninguna tiene reglas especiales, estas precisamente son las que las tienen, Vaya. para dejarme así y tal. Miro directamente a los misiles. He visto el tanque y digo, wow. Sí. Y pues Pero vamos a buscar una sí, que. no, cuando llegues a las tablas, ¿no? Si das más para adelante, acabarás Vale. llegando ya a las tablas de armas y Perdón tal. a la gente por el Sí, mareo. ahí pues, eso, digamos, misiles, lanzallamas, minas, pues sí, todo eso tiene una serie de reglas un poquitín genéricas específicas para ellas. Esta ilustración es una pasada. De las mejores que Sí, a mí personalmente más me ha gustado. sí, esa ilustración es muy, muy pulp. La ves y Sí, se déjame te hace la jugar. boca agua. Esto que decías, ¿no? Sí. Digamos, las armas realmente son así, todas. Lo que cambia son una serie de categorías generales con lo que es el rasgo principal del arma y luego las notas, que son las que te dan pues, los modificadores específicos, mayor alcance, que usa dos armas y tal. Digamos, el manual, al ser genérico, pues intenta ser también lo más genérico posible. Bueno, aquí Claro. las armas cuerpo a cuerpo, pues como veis, son categorías. En las armas a distancia ya especifica un poquitín más, o las armaduras. Pues básicamente son armaduras muy simples, medias o pesadas, básicamente. A mí personalmente me encanta el generalizar y que el jugador le meta Mm. los detalles que considero oportunos. Pero bueno, aquí Bueno, tenemos, por ejemplo, la pistola que le metéis ahí, la Peacemaker del oeste, la de Serigol. sí, Aquí os metéis ahí realmente en tema. son ejemplos genéricos. Si tú a la hora de jugar, por ejemplo, el rifle Kentucky, pues prácticamente cualquier ambientación siglo XVIII va a usar esa arma. Le puedes llamar así, le puedes llamar de otro modo, pero va a usar esos valores. Tengo que decir que tenéis mucha información está muy bien, o sea, que hay de todo. Es un libro relativamente. ¿Cuántas páginas son? ¿Unas 300? Sí, 200 bastantes. Es que está todo, fíjate, está todo muy condensado para que no falte casi de nada. Hmm. Porque al Bueno, la final idea es eso, las tablas de armas son bastante completas. la idea es que tengas al menos uno o dos ejemplos de cada cosa para luego
pues tú crear lo tuyo, usar esos mismos o jugar con los valores. O sea, la tabla de equipo que general, siempre, mundano. la tabla, la tabla favorita de muchos. Y bueno, aquí vemos un capítulo de vehículos. Sí. ¿Hay reglas de vehículos? Sí, ahí delante están las tablas. Básicamente la filosofía es muy parecida. Es asignar una serie de valores, crear una serie de categorías generales y rasgos. Y jugar con esos 3 pasos para combinar y crear pues el vehículo que quieres. Ves ahí, por ejemplo, pues tienes coches civiles, pues utilitario, pa. ¿Que le quieres hacer más rápido? Pues retocas y le haces más rápido. No necesitas estar con una reserva de puntos a estar, saco 2 de aquí, pero tengo que quitar. No, ¿quieres un coche utilitario más rápido? Pues ala, corre 40 en vez de 36. Venga, tienes el interceptor de Mad Max, ¿no? Exactamente. No, es lo que te haga falta, pues calculas y Aquí que el vamos. jugador se divierta, ¿no? Sí. Tienes una serie de ejemplos ya hechos para que compares, pero digamos la filosofía es esa. Wow. Del Lance, como lo podía ser. Y bueno, aquí tenemos el capítulo 3, que es el dedicado al reglamento. Tampoco vamos a intentar extendernos, ya Alfonso pues, ha ido contando algunas cositas. Y aquí vemos, bueno, como digo, como hemos comentado antes muy por encima, porque el juego se divide en los personajes comodines, que son los protagonistas y los rivales principales, y los extras. Y aquí este símbolo es, ¿no? Para marcar quiénes son los comodines, ¿no? Sí, que puede ser ese, puede ser cualquier otro. Vamos, en este caso, pues es uno de Pero cuéntanos ahora sí, Alfonso, el tema de la explosión del dado, que es una de las cosas que me gusta a mucha gente. Vale, pues más o menos es lo que decía antes. Cuando tiras un dado y sacas el valor máximo posible, el dado le repites. Y añades el nuevo valor a lo que había salido. Si sigues sacando máximo, sigue repitiendo y sigue repitiendo. Eso es lo que llamamos una explosión de dado. Es un juego entonces muy orientado a que se produzcan tiradas espectaculares, sí, ¿no? Exactamente, esa es la idea. El juego lo que pretende es que por mucha diferencia que haya, siempre puedas hacer las cosas. Y eso pues te deja que luego a la hora de jugar, pues muchas veces los jugadores te hagan puras locuras. Y pues dices, tirarte desde un sitio así a ver si de coña me agarro a una cuerda que está... Pues eso o cualquier otra cosa parecida. No tiene por qué ser también solo en combate, incluso fuera de él. Cuando sacas 4 puntos por encima de la dificultad, pues generas lo que llamamos un aumento. Y pues cuantos más aumentos, obviamente mejor. Normalmente cuantos más aumentos, más locuras haces. Y pues ahí es cuando te decía que muchas veces el director de juego pues directamente deja en manos del propio jugador. A ver, has sacado 2, 3 aumentos. Estás huyendo por una ladera en unos esquíes, te están persiguiendo 2 docenas de rusos a tu agente secreto. ¿Qué haces? Pues salto, llego al helicóptero y me agarro. Cualquier locura de estas que se te ocurran, pues el sistema te lo facilita mucho así. Entonces te puedo decir en Master, por ejemplo, eso es muy difícil, tienes un -4, ¿no? Por Sí, ejemplo, ¿no? por ejemplo. Porque las dificultades las marca un poco con negativos y las cosas buenas con positivos, y siempre hay que llegar a ese 4, ¿no? Sumándole lo que tengas en el dado. Sí, normalmente la dificultad estándar siempre es 4. Hay excepciones, por ejemplo, pues un ataque cuerpo a cuerpo es a la parada, pero digamos hay poquitas excepciones. Y sí, se juega con los modificadores estos de entre +2, +3 hasta -4, generalmente. Bueno, aquí tenemos los Bennies, que nos pueden recordar por encima a puntos Fate, a puntos de drama, ¿no? Sí, básicamente la función es esa, te permite repetir tiradas, te permite absorber daño y dependiendo de las ambientaciones, pues hacer más cosas. Pero aquí no es como, por ejemplo, se usa ya que las comparaciones son odiosas. Aquí que un jugador use un Benny no suponga que el Master gane uno ni cosas de esta, ¿no? No, Aquí que tu va, que va. reserva y la usas como tú quieras. Sí, tú tienes tu reserva, el máster tiene su propia reserva. Normalmente, cuantas más locuras haga el juego, pues el juego te anima a recompensar como director de juego a los jugadores por hacer locuras, pues aprovechas. Pero digamos, normalmente no hay un castigo por usar los benis, por así decirlo. Eso, Oye, los usas y ya está. y como comentábamos antes, en el combate una de las principales gracias es que usas una carta de una baraja francesa
para marcar la iniciativa. Ya, pues, los jugadores van sacando las... Es muy gracioso. Los jugadores van sacando las cartas y ya van actuando de mayor a menor. Y el que tenga suerte de salir el comodín, pues ya la lía parda, ¿no? Exactamente. De hecho, es una de las cosas, es muy divertido eso de estar ahí apurando y decir, jo que me salga el comodín, jo que me salga el comodín, jo que le ha salido al bicho. Te quedas así con la cara y qué palos me van a dar este turno. ¿Y qué hace el comodín? Así, rápidamente. El comodín básicamente te da un +2 a todas las tiradas que hagas ese turno y te deja actuar fuera del orden normal de iniciativas. Puedes interrumpir las acciones de los oponentes, puedes ir antes, puedes esperar a que vayan tus aliados, te deja actuar en cualquier momento de la ronda. Y hay una, obviamente la gente dice, bueno, si me sale un 6 de picas, si me sale un 6 de corazones, hay una escala de jerarquía, ¿no? Sí, exactamente. Digamos, el palo lo que te hace es determinar los empates y así no tienes que estar repitiendo tiradas. Sobre la baraja, lo cierto es que el juego por defecto usa una baraja francesa, pero si echas mano a una baraja extendida española, de esas que tienen los 7, los 8, los 9 y los 10, pues jugar perfectamente con ella. Y aparte, si a alguno por lo que sea no le convence, pues también puede hacer un tiro a un dado y punto, ¿no? También potencialmente se puede hacer tiras. Pierde un poquitín Exactamente, le porque quitáis la gracia a gente. la mecánica está orientada a usar la baraja, entonces pues tendrías que hacer ajustes, ya tendrías que estar a desempatar cosas, pero bueno, líneas generales se puede. Bueno, el combate hay gente que dice que le puede resultar un poco farragoso, así que si... Bueno, antes que nada, hay un vídeo que lo pondré en la descripción por si alguien está interesado, de Gonzalo Gon, que es un vídeo muy chulo que os recomiendo en el que explica cómo va el combate y ahí lo vais a entender perfectamente. Pero, Afonso, si no hace así un resumen de en qué consiste. Bueno, básicamente, si lo hiciéramos bien, tú lo que haces es describes al director de juego lo que quieres hacer y él, aplicando las mecánicas que haya, te lo busca la más coherente que sea. En líneas generales, puedes hacer una cosa por turno y cada cosa adicional que quieras hacer, pues te va aplicando penalizaciones a todas. Y luego, pues es jugar a eso que quieres, dependiendo de lo que quieras hacer. La dificultad básica es la parada que hemos visto antes para cuerpo a cuerpo y para distancia, si hay una distancia física, una distancia predeterminada que vemos aquí, que va variando según el... La dificultad es 4 siempre a distancia. Lo que pasa es que si no haces ataques a corto, pues ves ahí, aplicas modificadores negativos, con lo cual pues te estás restando al dado, pero la dificultad sería 4. Bueno, entonces no tiene mucha dificultad. Hace una tirada de... Supongo que sea de pelea, ¿no? Bueno, en un ataque a distancia sería disparar. Bueno, exactamente. Y ya, bueno, pues ya en el caso de distancia, pues tiene que ser dificultad 4 y en caso de cuerpo a cuerpo tiene que ser la parada del muchacho, ¿no? Sí. Y después encontramos otro aspecto que es para calcular el daño, que es la dureza, ¿es? Sí, aplicas, tú calculas un daño, lo generas como una tirada normal y lo comparas contra la dureza del objetivo, como si fuera una tirada. O sea, tú haces como si fuera una tirada normal de habilidad. Tiras el daño y la dificultad que tienes que alcanzar es la dureza. Si alcanzas su dureza, le aturdes, que básicamente es dejarle pues, un poquitín atontado unos segundos. Y cada aumento que saques, una herida. Recordamos que aumento es 4 por encima de... 4 por encima de la dificultad. De la dificultad. Sí, si la dificultad es 4, pues el primer aumento sería 8 y el segundo a 12. Si la dificultad es a 6, pues sería 10 y 14. Es cierto que al principio digo que puede parecer un poco confuso, ¿no? Ese tema de que tienes que superar su parada o su dureza y si lo supera por menos de, ¿no? Si lo superas por menos de su valor, lo dejas aturdido, ¿no? Si no igualas, no pasa nada. Si igualas pero no causas aumento, aturdes. Y por cada aumento es una herida más aturdes. O sea, que puedes impactar y no hacer nada. Sí, sería pues el típico roce de las películas o que se rehace muy rápido. Básicamente en dragones sería perder 2 o 3 puntines de tu reserva de 80. Un golpe casi cosmético. ¿Y la tabla de heridas críticas? Eso es si te tumban, o sea, si pierdes todas las heridas posibles, pues dependiendo del tipo, del género que quieras usar, puedes usar la tabla o no. Por ejemplo, en algo pulp, pues te dejan inconsciente y a correr. En algo más gritty, algo más tipo espada o brujería, pues ya pues llega a perder el brazo. Ahí, dependiendo del género que quieras usar, pues gradúas. Puede ser temporal, puede ser permanente.
Los mundos salvajes no son nada fáciles, compañeros. No, no, no. Hay algunos por ahí muy, muy Muy sanguinarios. difíciles. Es un juego que se puede adaptar al, aunque ya he visto que lo tiene adaptado al, ¿cómo se dice? Entre comillas, Dungeon, ¿eh? Funciona bien. Sí, no tiene el grado ese de control de... A ver, ¿cómo lo diría yo? El Dungeon lo que tiene, o sea, el Dragoner lo que tiene muy integrado es la administración de recursos. Aquí, al ser una mecánica muy rápida, pues tampoco tienes tantos recursos que administrar. No, no se gastan, por así decirlo, prácticamente. Pero lo que es la filosofía de jugar en plan fantasía, patada a la puerta, perfectamente. Pues bueno, estamos viendo aquí ya una serie de reglas, pues ya más específicas del combate, que tampoco vamos a entrar mucho, porque si no, se nos va a tomar aquí la madrugada, y como se dice, y como decía mi abuela, este hombre tendrá que dormir. Lo que sí hay aquí algo parecido a un ataque de oportunidad, que es cuando alguien abandona el combate cuerpo a cuerpo, le puedes atizar, ¿no? Sí, de hecho es el único caso. No hay más. Por eso lo puntualizo, porque me hizo gracia el único que hay. Queremos a este señor amable y simpático con estudios en Oxford. Bueno, como digo, hay una serie de ataques pues, para enriquecer, supongo, el combate, ¿no? Sí, esto es lo que te decía antes, pues hay muchas mecánicas que, pues dependiendo de la ambientación, usarás o no usarás. Fuego Pues, automático, pues en plan pues, dungeoneo, pues no lo vas a usar, otras veces sí. Y bueno, pues digamos, famoso la función. localizador, que hay gente a lo que hay mucha gente a la que le gusta que el combate, que el ataque esté localizado, ¿no? Sí, por ejemplo, pues es otra de esas cosas. Normalmente las armaduras, digamos, cubren lo que tienes que cubrir. Si luego tú quieres, pues ignorar ese hecho y hacer ataques que pues, a lugares que las armaduras no protejan, pues usas todo eso. Combate con dos armas, combate montado, digamos, todo tipo de reglas circunstanciales que pues a lo mejor ni usas, pero que conviene estar ahí. Te voy a hacer una pregunta difícil. Si alguien quiere jugar algo parecido a la llamada de Chulo, ¿hay alguna regla especial para la locura y todas esas cosas? Hay unas reglas de miedo, Ujú. un poquitín simples, pero bueno, más o menos partiendo de esa base, puedes ahí empezar ahí a aplicar. ¿Tú puedes decir, Alfonso, que con Savage Worlds se puede jugar a todo lo que te imagines Yo dentro creo que de sí, ambientación rolera? yo creo que sí. Vamos, ahora mismo no hay ninguna ambientación, así que diría, pues no se me ocurre cómo hacer salvaje, ¿no? ¿Nos recomiendas algunas de las que estén hechas para que empecemos con esto? Pues por ejemplo, Hugo del clan Lobo Gris, otro de los blogs y tal, hace poco hizo una conversión de Star Wars muy muy buena, Cierto usando el es. material. Esa es, por ejemplo, para empezar a jugar así está muy bien. Las mismas, por ejemplo, pues el Magos y Mercenarios que tenemos colgado en descarga, pues para jugar en plan Dungeons, tienes ahí, entre eso y el manual básico, todo lo que necesitas. No necesitas prácticamente nada más. No sabes, así ahora mismo, dime una ambientación y seguro que te encontramos por ahí alguna conversión. Mosqueteros, por ejemplo. Pues mosqueteros oficiales, tienes por ejemplo la misma versión del Todos para Uno, hay una versión Sabas oficial. Lo que Puedes digo, tirar el Salomon Kane, que también más o menos puedes aplicar ahí en plan, es un poquitín anterior, pero podrías. Piratas de Nueva España, es piratas y, o sea, hay docenas. ¿hay muchas traducidas al castellano o cómo está la En cosa? castellano hay poquitas. De Poquitas, ¿no? hecho, las que estamos, las MAR y el básico. Magos y Sí, normal. Mercenarios está también traducido. Pero bueno, poco a poco irán saliendo. Poquito a poco. Bueno, aquí Sí. vemos ya el típico capítulo, ¿no? De tema de curación. Mm. Supongo que como todo, ¿no, Alfonso? Que depende de la ambientación que le quieras poner, será más fácil o más difícil curarse, ¿no? Exactamente. Tienes ahí, por ejemplo, los modificadores básicos de tiradas, pues dependiendo de la época, aplicas. Antes de 1940, pues no hay modificadores. En la actualidad, pues tendrías un +2 por la diferencia de tecnología. Y sí, básicamente el género importa mucho. En algo tipo pulp te vas a curar muy rápido. En algo tipo werewolf, que es muy terrenal, pues un buen balazo y te estás tranquilamente un mes en la cama. Claro.
Pero es verdad que como tú dices, ¿no? Hay juegos que esa regla es inviable. Hay que siempre... Yo en el fondo cualquier juego tienes que ser un poco... Tener las manos anchas, ¿no? Digamos. Sí, Porque si tienes al tío una semana metido en la cama, que sería lo normal en todos los casos, pues mm, sería complicado. Aquí, bueno, como digo, aquí un resumen de todo lo que hemos estado viendo, de como hemos visto. Si uno sí, quiere hacer no, un combate simulacionalista, que está muy de moda ahora esa expresión, pues podría hacerlo porque hay muchas reglas. Para el que sí, quiera, digo. sí, bueno, más o menos. Reglas hay. Es lo que te decía. Normalmente la mayoría de ellas no las vas a usar todas a la vez. Aquí Por vemos un el... ejemplo de combate, que han puesto el nombre de Daniel, en mi honor, muchas gracias. ¿Por qué? Bueno, aquí ejemplos que a mí me gustan muchísimo los ejemplos, que los pongáis, porque Mm, fijaos aquí como digo, es un juego que vosotros, que Sabas, pues habla de usar, si puede ser, miniaturas, y de hecho al final del libro hay una cosa muy graciosa que son las plantillas de incluso los sí, tokens, porque sí. se pueden sacar incluso los tokens de aquí para las partidas. De hecho, la idea es eso, los pusimos ahí al final todos bien colocaditos, pues para que imprimas o saques la fotocopia 2 o 3 de esa página y tengas ahí tus contadores tranquilamente ya hechos. Aquí está muy bien, bueno, esta imagen muy Bueno, pasada, la del... esa es una de las portadas del World Wars, también es muy, muy buena esa. Es que yo veo esta imagen y me dan ganas de jugar, ¿sabes? Sí, Y yo creo que esa es la idea, ¿no? sí, la idea es esa. La idea de las ilustraciones que acompañan al juego es generarte ideas de cosas que se te podrían ocurrir a la hora de jugar y que pues usas. Aquí vemos el apartado, como he dicho antes, ¿no? Alfonso, de sus sistemas, donde podemos usar pues, sus temas para ambientaciones en concreto, como es el miedo, combate Mm, de masas para grandes batallas, ¿no? Me imagino que de sí, adaptarse a lo que cada uno busque. exactamente. Si esta es la típica sección que, pues, hasta que no la usas, pues puedes hasta ni leerla. Porque, pues bueno, pues reglas para, pues eso, ahorrarte la munición de tus aliados o llevarte los aliados por ahí, que es una de las cosas que tiene, es muy, las ambientaciones oficiales son muy propensas a darte un grupo de extras que vayan con tus héroes. La tripulación de tu barco, la unidad militar en la que estás, los soldados de tu fuerte y dejar todo eso en manos de los jugadores. Pues una serie de reglitas que controlan eso. Generación de batallas a gran escala. Pues un subsistema usando una serie de contadores y la ¿Cómo mola mecánica de eso, eh? tiradas Eso mola, eso para, mola. para resolver una batalla de forma rápida, muy narrativa. Luego eso tú puedes hacer ahí pausas y complicarlo todo lo que quieras o meter mucha narración, pero digamos, pues un conflicto social, discusiones, digamos, son una serie de apartados que te permiten añadir cosas a la mecánica básica que si quieres usas y si no, no. Entonces la típica regla de encuentros, pues un scroll de toda la vida. Pues cuánto te mueves, generas hexágonos, cuánto te mueves, que si vuelas, que si no vuelas, encuentros aleatorios, barcos. La verdad que, como digo, Alfonso, habéis condensado muy bien, creo yo, ¿eh? En mi opinión súper modesta, la información para que no falte casi de nada, porque lo tenéis todo, exploración, reglas adicionales, combate de reglas de armas, ejemplos de personajes, aliados, arquetipos. No habéis dejado casi nada. A menos lo esencial, ¿no? Que era vuestra la idea, Sí, ¿no? la idea es eso, que siempre tengas al menos algún ejemplo o alguna regla que te permita tirar de ahí. Que luego lo quieres complicar, pues lo complicas todo lo que quieras, pero que tengas una base desde la que jugar. Aquí tenemos, Por ejemplo, comentado antes Alfonso, la tabla de miedo, ¿no? Para sí, partidas de terror que también gustan mucho. también, Estamos viendo ejemplos, ¿no? Alfonso, con ejemplos de reglas, ejemplos de tablas, ejemplos de incluso contexto, pues para que cada uno o siga estos arquetipos, estos, digamos, sus sistemas a rajatabla o se inspire, ¿no? sí, es lo que te digo. Todo esto, esto, digamos, sería el mínimo. Luego, a partir de aquí, puedes complicar lo que quieras. O puedes limitarte a seguir estas serie de mecánicas que van a ser lo que decíamos antes. Rápidas, simples, fáciles de recordar y divertidas, que no te agobien. Bueno, estamos viendo aquí, pues, algo muy, como he dicho antes, pues, para exploraciones, pues los peligros que nos podemos encontrar, por ejemplo, en un dungeon o en una casa encantada. Y bueno, aquí hay, pues, todo
lo que vamos a necesitar. Que también tenéis una tabla, ¿no? Una pantalla de máster ahí por ahí, ¿no? Sí, tenemos una mini pantallita ahí de utilidades. Yo es que reconozco que no soy mucho de pantallas y es lo que te decía antes, prácticamente no la consultas al principio. Pero veo Luego te que sí hay, acostumbras Alfonso, hay muchos detallitos, muchas pequeñas tablas, muchos, ¿no? Muchos dados de peligro al daño que hace o es en verdad todo bastante intuitivo. Yo creo que lo puedes improvisar todo bastante fácil. Sí, A lo ¿no? mejor sí, vale, pues te miras. La mayoría de peligros, por ejemplo, se basan en la generación de fatiga. Y cuando llegas a fatiga incapacitado, el máximo de fatiga puedes absorber, te pasa algo malo. Pues realmente con consultar el malo que te pasa, el resto es prácticamente todo el rato lo mismo. Puedes, sí, vale, puedes decir, es que esta enfermedad es más potente. Pues aplicas una penalización a la tirada de vigor y ya está. Puedes ir directamente a mirar, es que es -1, menos, o puedes directamente ponerlo sobre la marcha. Y bueno, una recomendación a los que quieren iniciarse en Savage, que en la página de HT Publisher tenéis una guía rápida de reglamento que se publicó antes de que saliera el manual, que de hecho es la que me leo yo para hacer los deberes, ¿no, Alfonso? Y es para que, bueno, pues digamos que explica lo esencial, tampoco, porque todo esto, todo lo demás que vemos aquí, pues es para ayudarte a crear el todo, pero las reglas básicas se pueden leer perfectamente y aprender ahí, ¿no? Sí, sí, de hecho todas las reglas básicas están en las reglas de prueba. Con las reglas de prueba puedes jugar perfectamente. Todo esto es lo que te decía antes, son complicaciones y añadidos. Por ejemplo, todas estas reglas de ambientación es lo que decíamos antes. ¿Que quieres hacer una ambientación muy pool? Pues aplicas por la regla de fanáticos, aplicas de héroe nato. ¿Quieres hacerte, o sea, jugar con el sistema para ajustarlo a lo que tú quieras? Que para algo es un genérico, precisamente, lo que serían todas las reglas opcionales de otros genéricos. La verdad es que tengo que traducir bastante, ¿eh? Sería esto muy largo. Pues la verdad sí digo que no. La ventaja de que sea uno de tus juegos de cabecera es que le pillas ahí con ganas. Y pues este precisamente no se me hizo muy largo. Y aparte que si lo jugabas, supongo que lo tendrías medio traducido, ¿no? Sí, hay muchas cosas que pues a lo mejor no te has puesto a pasarlas sobre el papel, pero ya la llamas en tu grupo de juego de un modo determinado, entonces no te suena tan raro. Bueno, aquí estamos seguimos viendo con muchísimas reglas, pero para, como ha dicho Alfonso, pues para el que la quiera usar, pues de persecuciones que son muy recurridas, ¿no? En cualquier partida, fijaos, aquí maniobras, tal, pero todo siempre en el rango del uno, -1, 2, más -4, ¿no? Siempre se maneja Sí. ahí. Sí, siempre está dentro del rango ese de +2, -4. Nunca, no suele haber nada que pase de ese arco. Este capítulo en el vehículo es bastante extenso, ¿no? Se le da importancia, por supuesto. Sí, digamos, las reglas esas de vehículos precisamente son para integrar los vehículos en las miniaturas. O sea, Ujú. como parte de unas reglas casi de escaramuzas. Jugando normalmente, si no vas a usar el tablero, pues son tiradas de conducir con los modificadores de maniobras. La portada del Reapers, clásico. Sacó la aquí Wolverine. Casi, casi. Bueno, poderes, la magia, ¿no? Y bueno, poderes Sí, mágicos y poderes de superhéroes, supongo de todo, ¿no? sí, la idea es que tengas una mecánica que luego tú ajustes, pues para convertir desde superhéroes a mentalismo, magos, científicos locos, que decíamos antes. Entonces, digamos, es una serie de reglas genéricas que luego tú reajustas dependiendo de lo que quieras crear. Porque aquí trabajáis sobre todo con puntos de magia, ¿no? Con una reserva de puntos de magia. Sí, sí, hay una regla alternativa para directamente saltártela también, pero en principio, digamos, la forma de pagar los efectos de los poderes es a través de una reserva de puntos de poder, sí. Incluso aquí veo que tenéis tabla de funcionamiento defectuoso, que cuando se falla, ¿no? Habrá que Sí, sacar una cartita en lo que te toque, ¿no? si quieres hacerte un científico loco, pues el problema, tienes una serie de ventajas, como es que tus cachivaches pues se los puedes prestar a los colegas, pero también tienes pues eso, te puede explotar en la cara.
magos, el típico sacerdote de fantasía, pues serían los milagros, superpoderes, pues en plan pulp. O sea, digamos, la idea es lo que te decía antes, jugar ahí un poquitín con las capacidades. O aplicar, por ejemplo, ataques, pues tienes el típico poder de crear rayos. ¿Que quieres que sea fuego? Pues aplicas modificadores. No necesitas, o sea, el juego no te va a crear 7 poderes de ataque distintos. Te va a crear uno. Y le va a usar en todas las ambientaciones. Para que cuando juegas digas proyectil. Y sepas qué hace el proyectil. Y lo adaptas al juego que estés jugando, obviamente, ¿no? Exactamente. En un juego puede ser una flecha de luz y en otro juego puede ser un rayo, ¿no? Exactamente. Está muy bien eso. La verdad que, por lo que veo, personalmente, pues me gusta bastante. Y está, ha sido mucho trabajo para vosotros el lanzar esto en castellano. Oye, lo que sí me sorprende es que después de tantos años y con tanto éxito se ha tardado tanto, entre comillas, para decirse lanzarlo. La verdad es que sí, yo creo que así en plan genéricos internacionales, pues era el último casi como que faltaba en llegar. Sí, porque ya te digo, casi que... No te digo que salió todo de golpe, ¿no? Pero... O sea, pues por ejemplo, Porque pues, eh, ahora mismo, como comunidad y como uso y tal, ¿tú crees que se puede... Exageramos si decimos que está por encima o a la misma altura que Fate, por ejemplo? yo, a escala internacional yo creo que sí. Savage por encima. Sí. Sí, ¿no? Se usaba más de lo que... Sí, hace poco, por ejemplo, esta semana ha salido, bueno, ¿cómo se llama la plataforma esta? Roll20, no, la otra. Fantasy Grounds. Sí, los 5 juegos más jugados a Fantasy Grounds y eran 4 versiones de D&D y Sabas, Mm, ahí para lo que te tenemos. hagas una idea. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Y aparte del crowdfunding, ¿sabes si tiene alguna idea, si habéis comentado con Tiberio de que se esté vendiendo bien? La verdad es que sí, se está vendiendo bastante bien. Ya te digo, yo creo que había muchas ganas y era previsible también. Bueno, también alguna buena noticia. ¿Tenéis preparado algo para sacar alguna invitación o algo en castellano? ¿Vaya con el aire? Eh, ¿Alguna bueno, la primicia? ¿Alguna mar primicia para el está canal? ya y españolas. Hay bastante gente pues que nos ha preguntado. De hecho, hay gente ya que nos ha mandado alguna cosita para mirar. Lo que pasa es que está todavía pues un poquitín fresco. O sea, hay que trabajarlo todo un poco más antes de hacer nada. Pero sí hay alguna ambientación, incluso española, que estamos ya ahí dándole vueltecillas para sacarla. Está muy bien. De esta forma, como estamos diciendo, aquí el límite de vuestra imaginación y ya con este manual básico pues podéis crear prácticamente todo lo que se os antoje. Sí, prácticamente sí. Una larga lista, como estamos viendo, de poderes para que nadie para que nadie se le pierda, se le escape ninguno de ellos. De todo para jugar superhéroes. ¿Has jugado superhéroes en Savage? Sí, ¿no? Sí, 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 claro, perfectamente. funciona De hecho, perfectamente, ¿no? Jugar hay superhéroes. varias ambientaciones por ahí. Alguna curiosa, por ejemplo, un mal necesario tiene una vuelta de torca, que es que llevas a los villanos. O sea, tiene una cosita así divertida. Bueno, aquí ya supongo que son consejos de cómo usar Savage, ¿no? Sí, básicamente el capítulo de dirección, pues básicamente es explicar lo que os decía al principio de las 3 directrices y pues consejos de dirección, el grupo, cómo organizar aventuras. Y pues la parte final del capítulo es de generación de tu propio mundo. Qué guay. Adaptar, convertir, crear tu propio mundo desde cero. Y patada a la puerta. Muy típico. Sí. La- O sea, me gustan estas secciones de los libros de juegos de rol porque se pueden extrapolar a cualquier juego de rol. O sea, te Sí, explico cómo jugar a Savage, ¿no? Pero también te pone como consejo para rol en general. sí, en líneas generales sí. Sirven para cualquiera. Todo típico, introducción, jugadores nuevos, un pequeño, lo que decíamos antes, una pequeña valoración, pero que Ujú. tampoco es más un consejo que una regla, por así decirlo, por eso está aquí. Aquí una explicación detallada de los Bennies, ¿no? Digamos, de estos puntos
Bueno, realmente la zona esta la que te dicen es reparte Benis, que los usen y que los gasten y que se molen jugando. Sí, ¿no? Que, Sí, que se sientan héroes, ¿no? Que, exactamente, sí. hombre, Algunas notas de diseño, por ejemplo, pues la cuenta atrás, cómo agilizar un poquitín el combate, pero en líneas generales, el capítulo este perfectamente podrías usarle con cualquier otro juego. me encanta esta imagen. Mm. Pues es que ya la inclusión del dado salvaje es una declaración de intención en el sentido de que el sistema intenta que aciertes, no que falles, ¿no? Sí, O sea, el sí, dado salvaje en es una realidad una sí. garantía de que saques una puntuación aceptable. Hombre, un personaje estándar con un personaje jugador con un dado de 6 en la habilidad tiene sus 60 y pico por ciento de hacer una tirada normal. Porque la media es 6 o 4. La dificultad es La 4, media, digo, la media pero de un la atributo. media, tirando dos dados de 6 y coges el mejor, es un poquitín más de 4. O sea, que ya digo que cosa rutinaria, obviamente. Esto que decías antes, ¿no? De cómo crear tu mundo, ¿no? Sí, exactamente. Es mucho de generar, o sea, buscar un género, buscar un tipo de aventuras que quieras hacer y potenciar eso. Que las reglas no importen tanto como que importe la emoción que generas jugando. Y bueno, que sepáis que los que participamos en el crowdfunding, por algunos pudimos, se repartió aventuras, se repartieron barajas de cartas de acción, porque también hay una baraja de cartas de aventuras, ¿verdad? Sí, está también el mazo de aventuras, que básicamente pues lo que hace es incorporar pues giros de trama, incorporar pues cosas especiales a la aventura. Por ejemplo, que estés jugando y te encuentres un colega de toda la vida, que el ayudante del malo, pues, yo qué sé, le odie. Mm. Cositas así que, pues, como son los jugadores los que las juegan, también como director de juego, pues te fuerza a improvisar y te fuerza a divertirte también jugando y que no lo sepas todo. Bueno, aquí vemos el El tradicional bestiario, sí. capítulo de bestiario, Mm. como que vemos todas sus capacidades especiales y capacidades para definirlo. Y ay, esto me hace una gracia que los personajes vienen con tokens, es decir, para el token casi preparado para jugar, ¿verdad? Sí, básicamente es lo que te decía antes. Directamente podrías usar eso mismo de contador sobre la mesa. Hicimos con tamaño, o sea, el tamaño preparado para. Sí, más o menos hay unas escalas ahí de tamaño. Son Uy, que pega mucho. aconsejables, pero bueno, pues el impone que te saquen un dragón y que abulte, pues mola. Esto viene muy bien para los que también usamos Roll20 y como el Fantasy Ground y todo este tipo Sí, de jugar en bestias virtuales, porque es que, como dice Alfonso, vienen hechos ya para el tamaño y todo. Y sí, bueno, más o menos, pues vienen si los te típicos, fijas, son ¿no? Son los las típicos, ¿no? ¿cuál? Te digo que son los típicos, ¿no? Sí, estos son los sospechosos habituales, básicamente, que podrías encontrar en cualquier manual. ¿Viste el toque del Lo, gato? ¿Ese gato es de Tiberio? Porque tengo una foto de un gato, ¿eh? El gato Tiberio, ¿no? creo que es el gato de uno de los escritores de Pinnacle de verdad. Muy bien que hace, vente a su gato. Yo veo Sí, sí, estupendo. metió a su gato, claro, Yo claro. qué sé, vamos. ¿Quién no lo haría en su lugar? Pues hoy Pero está bueno, muy en bien. líneas generales, como a ver, los bichos son muy parecidos a los personajes en el sentido que tienes una fichita pequeña con las cosas que vas a usar y el resto, pues, si quieres, improvisas o la marcha. No, no necesitas mucho más. Ah, yo quiero insistir de verdad que me sorprende la cantidad de material que hay resumido en 300 páginas, en Sí, que tenemos aquí 220, 230 bueno, menos de eso. 300 me refiero a un buen bestiario, o sea, que tampoco lo básico está aquí, Mm. es decir, lo básico para lo que quiera jugar está aquí, los arquetipos para empezar a jugar, y ahora veremos también aventuras para empezar a jugar, es decir, que en ese sentido está. Joder, tiburón, qué grande, tiburón, Es el tiburón blanco, el grande, 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 el de puta madre. devorador. Sí. Y entonces, sobre todo el feedback que habéis recibido, bueno, Mm. ¿no? Sí, en la mayor parte positivo, en líneas generales.
Esto es lo que te decía, que aquí agrupamos los contadores para pues facilitarlo un poquitín. Esta es la siguiente página. Pues ahí, los tienes ahí ordenaditos. Esta pasada. Esta me encanta también, esta imagen, una pasada brutal. Aquí hay samuráis, vaqueros, goblins, hay de todo. Sí, ese es Buenísimo. un buen ejemplo de podría ser un mundillo salvaje con casi de todo. Y bueno, aquí el Aventuras de una hoja. De hecho, como digo antes, hay muchas páginas web pues, que te ofrecen, no voy a exagerar, decenas, cientos de aventuras a una hoja que tú lo adaptas a lo que vayas a jugar. ¿Cuántas aventuras traes? Mientras vamos El viendo. manual 5, Vale. 4 o 5. Con sus mapas, ojo. Te digo que vienen mucho, aunque obviamente se puede es para jugar en mesa, pero vienen muy bien preparadas también para jugar por internet. Sí, también es una de las ventajillas ahí que tiene, que es muy fácil de adaptar. Pues realmente aquí hicimos una pequeña trampuca ¿Así? para que nos entrase ahí en en la página, pero bueno, sí. ¿Por qué? ¿Que trampuca? Hay, por ejemplo, si te fijas, los arquetipos, o sea, los personajes están ahí un poquitín más comprimidos. Sí, Porque sí, si anda un no, poquito que la escala ha bajado, pero bueno. sí, por eso que era la única forma de mantenerlo en una página y quedar así bien. Claro, sí, sí. Realmente, Si no, no sería una página, ¿no? claro, es que teníamos ahí la duda y... Pues Pero cinco sí, va. aventuras y como veis, chicos, pues ciencia ficción. Ciencia ficción, fantasía, la siguiente es acción contemporánea. Yo creo que hay un poquitín de todo. Y bueno, pues al principio que aventura, pues más o menos te explica un poquitín las reglas de género, o sea, digamos, las reglas opcionales que convendría usar. Luego aquí al final, pues hay lo que sea un resumen de tablas. Si quieres hacerte una pantalla grande, pues es un buen sitio donde empezar a recopilar Está estupendo. a Además, ya modo sabemos que sumario al final. ahí se puede conseguir pantallas de máster sin nada dentro, que vosotros las podéis crear la que queráis. Y aquí viene todo preparado para. Y como digo antes, las plantillas que hemos dicho antes, que había plantillas de aliento y de maniobra de coches y todo aquí al final, pues para cerrar este manual. ¿Fallos que habéis cometido que debáis o que habéis aprendido para no volver a cometer? Pues algunas cosas sí, ya te digo, lo de la maquetación, yo reconozco que para mí fue un palo bastante importante, porque es eso, llevaba 2 años pegándome para sacar el juego y me dolió mucho. Bueno, pero de todo se aprende. Sí, a ver, Es un fallo, eh, no vamos a taparlo, ¿no? Pero no, por eso, y además eso, fuimos los primeros en reconocerlo y tal, pues mira, nos hemos equivocado. Y bueno, pues en mi caso es el primer libro así físico en el que participo, además de traductor. O sea, que realmente estoy dentro haciéndolo. Y en ese sentido, pues sí fue un poquitín ahí de pagar el pato. este es el listado de mecenas, ¿no? Sí. Aquí tenéis un gran nombre que es Daniel Vicente Muñoz, que soy yo. y, y todos los mecenas hemos Jesús Rolero, vemos aquí algunos ilustres. Y todo, mucha gente que han participado en el. ¿Cuántos mecenas participaron al final aproximadamente? 300, así ¡Au! redondeando. ¡Au! ¿No? Joder. Eso mismo. Y bueno, aquí En una las serie de tiendas. agradecimientos. Mm, De la marca, solidario. Y bueno, como digo aquí al final, pues una serie de ayudas o de mm, consejos, pues si queréis descargar aventuras gratuitas que hay en la página de HT Publisher ujú. y demás cosas, pues para estar al tanto de esto. Y como he dicho antes, Alfonso, en la página de Google Plus de Savage World, pues ahí podéis estar al tanto de todo lo relacionado con esta guía. Y después no sé si quieres comentar algo más, así para modo de despedida. No, en principio yo creo que llevamos ya hablando un buen rato, mucho más no voy a añadir ya. Sí, ya hemos hecho 1 hora y media. Mira, aquí por ejemplo, ya para terminar, para que veáis, chicos, la hoja de personaje que es súper sencilla, con los daditos incluso, pues para simplemente poner una aspa para que sepáis lo que hay, porque la hoja de personajes es esto, básicamente, es una hoja. Sí, básicamente la hoja es eso. O sea, que Lo puedes fijaos, condensar marcado más, para. lo la- puedes extender y hacer bonito, pero y sobra espacio en esa hoja, vamos, que está bastante desaprovechada.
¿Le sobra espacio? Sí. Bueno, así no está todo más apretado, ¿no? Sí, hombre, me refiero a eso que básicamente hay grandes partes que acabas no usando. Pues nada, Y chicos, un bueno, juego sencillo, frenético y divertido. Alfonso, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el canal de Solitario, pues para hablar de este Savage World. ujú. Muchas gracias a ti por habernos invitado. Y mucha suerte pues, en los próximos proyectos que tengáis, que seguro que será mucho mejor y mucho tan buenos como este. Muchas gracias. Pues gracias, Alfonso, y gracias a todos los espectadores que han estado presenciando y viendo este programa de que ha durado 1 hora y media de Savage World. Esperamos que os haya gustado y esperamos que os hagáis con el juego y que lo disfrutéis. ¡Hasta luego, amigos! Hasta luego.